de Grijalva y la capacitación. Perdón, capacitación especializada para cacaoteros y chocolateros tabasqueños y colabora en proyectos por decir. Miel, en donde también realiza actividades encaminadas a la aplicación de sistemas de trazabilidad de estos productores de miel en México. Ha sido directora técnica de proyectos en Fondo Conacid y Cuetzijal y con empresas, así como colaboradora en 8 proyectos Conacid con empresas. Ha impartido más de 45 cursos a nivel maestría y doctorado en programas de posgrado del CIATEC. Fungió como coordinadora académica de los posgrados de subsede sureste del CIATEC del 2009 al 2019. Es miembro de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura Conacid, cacao, bromelias, orquídeas y Centro de Conservación de Semillas Recalcitrantes. Cursó en la licenciatura, es ingeniero biólogo farmacéutico con la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó su doctorado en Ciencias y Biotecnología de Plantas en el Centro de Investigación Científico de Yucatán, en las áreas de bioquímica y biología molecular de plantas. Entonces, actualmente está fungiendo como investigador titular en el CIATEC. Bueno, con respecto a la presentación, les explico un poquito la dinámica. Se va a realizar una presentación aproximadamente de 30 minutos y al finalizar vamos a dar 10 minutos de preguntas, las cuales ustedes pueden realizar a través del chat y finalizando la presentación se dará lectura a las mismas. Entonces, les invitamos a realizar las preguntas en el chat para que al finalizar la ponencia, bueno, ya las lleguemos a realizar la lectura. Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Julia por este tiempo que nos está obsequiando y pues le dejo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias, doctora Julia. Muchas gracias, doctora Mayra. Es de verdad un gusto, me dio mucho gusto lo que es la invitación por parte de la Sociedad de Micropropagación. Agradezco el espacio para poder platicar un poquito acerca de este tema que es producción de semillas sintéticas. Y bueno, para comenzar, voy a comenzar con algunos conceptos base para recordar, para entrar ya con el tema de semillas sintéticas, ¿no? Enfocándonos un poquito a las plantas. Bueno, como parte de los conceptos base tenemos la parte de totipotencia celular. Esta es una característica muy importante en algunos microorganismos, principalmente para el caso de las plantas, ¿no? Como podemos ver esta definición, del latín totus potens, totus, todo, y potens, poder o habilidad. Entonces, esta definición se refiere básicamente a la capacidad que tenga una célula que le va a poder conferir, generar un organismo completo. Entonces, la parte de totipotencia la podemos observar en animales y también la podemos observar en plantas, pero principalmente la observamos en plantas. Y pues esta puede variar entre especies y entre las mismas variedades, ¿no? También es genotipo dependiente. Pero parte importante de recordar es la capacidad, ¿sí?, que les confiere de regenerar una planta completa. Otro concepto ligado a la parte de totipotencia son los meristemos en la planta. Y los meristemos, aquí les puse una imagen de un artículo, de los primeros artículos de divulgación que realicé hace ya algunos años, en donde precisamente hablaba acerca de los meristemos. Pero principalmente la puse para mencionar de manera muy concisa qué son los meristemos. Entonces, los meristemos son una zona en la planta en donde se encuentran precisamente las células pluripotenciales o multipotenciales que van a dar o conferirle esta capacidad a la planta de poder regenerarse, ¿no? Y en estas estructuras que conocemos como meristemos en la planta, se localizan lo que son las células madre o las células que tienen esta capacidad. En este puntito rojo que podemos ver en esta imagen es donde se localizan lo que son las células madre en las plantas.
Y los meristemos, pues principalmente en la parte de biotecnología vegetal. En la parte vegetal conocemos que se localizan tanto en la raíz, que se conoce como meristemo de la raíz o meristemo radicular, y el meristemo del ápice del tallo, ¿no? Y en la planta, en estos puntos rojos, pueden observar que también a lo largo de la planta se encuentran otros meristemos y que gracias a ellos pues tienen la capacidad las plantas de poder regenerar estructuras, ¿no? Hemos visto muchas veces que en las plantas pierden ramas o podamos, se cortan ramas o por desastres naturales como huracanes, se pierden estructuras en la planta y vemos muchas veces que las plantas se regeneran y esto lo hacen pues precisamente por esta gran capacidad que tienen, que para mí es muy sorprendente en estos organismos vivos. Bueno, otro concepto base que está ligado a la parte de semilla sintética, pues es la parte de biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, nos vamos a referir a la aplicación de principios científicos, ¿sí? Y también a la parte de ingeniería, para tratar materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos que principalmente nos sirven para producir bienes y servicios. Esta es una definición que tomé de la OCDE, que se me hace muy sencilla y fácil de poder entender en cuanto al concepto de biotecnología. Y bueno, la parte de biotecnología pues utiliza organismos vivos para generar productos en diferentes áreas. Una de las más conocidas, sobre todo ahora que estamos con esto de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, pues está el área médica, en la cual también se desarrolla parte de la biotecnología. Y bueno, incluso las plantas tienen un aporte muy importante para biotecnología médica. Pero enfocándonos a la parte de biotecnología vegetal, entonces, la definición, si tomamos en cuenta la definición anterior de la OCDE, entonces va a hacer referencia a la aplicación de la ciencia y la ingeniería en plantas. Y ahora, recordando un poquito, pues, acerca de las semillas, estoy poniendo para esta presentación tipos de semillas que estaremos considerando. La parte de la semilla natural, que es pues la que normalmente conocemos o de la cual hacemos referencia, de las plantas, las espermatofitas producen semillas y bueno, podemos ver en la naturaleza diferentes formas, diferentes colores, incluso diferentes, podríamos decir así, consistencias, ¿no? Y la otra que estaremos mencionando, que es la parte de semilla artificial, que como pueden ver aquí abajo, pues es precisamente vamos a poner como un símil de cápsula o algo que cubre a una estructura, como pueden ser, por ejemplo, un embrión somático o alguna otra parte de la planta que pueden generar una planta completa, ¿no? Entonces, para efectos de la plática, estamos dividiendo en semilla natural y la semilla artificial o sintética, como se le conoce. Recordando igual la estructura de una semilla natural, bueno, pues está formada, podemos decir brevemente, por lo que es el endospermo, que esta parte es muy importante para la nutrición de la planta y que esta pueda, el embrión, no más que la planta, el embrión, y este pueda germinar. La parte de los cotiledones, donde se va a generar la parte de la radícula, la plúmula, el tegmen y la testa, que es precisamente la cubierta que nosotros podemos ver, que puede ser de diferentes colores, formas y texturas, ¿no? Y algo muy importante de recalcar es que las semillas fueron, son y serán la piedra angular de la agricultura, ¿sí? Esto es muy importante de recordar en el caso de las semillas de las plantas, ¿no? Es por eso que pues las plantas han subsistido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces también conocemos que las semillas plantadas al suelo, con aporte de agua, de nutrientes, de luz y también algo de protección, como por ejemplo para el caso de plagas, pues se van a se van a producir las plantas y también estas plantas mismas que se van a reproducir, pues van a generar nuevas semillas y estas semillas a su vez no solamente pueden surgir como método de propagación, sino también como alimento o pienso. Aquí les puse unos ejemplos de algunas de las semillas que ahora son ampliamente consumidas, como la semilla de calabaza, la linaza, el girasol o el ajonjolí, pues gracias al aporte que pueden dar, ¿no? Las semillas ahora, digamos, en estos tiempos son ampliamente consumidas por los aportes igual de nutrientes que nos pueden conferir, así como otros compuestos que son buenos para la salud, ¿sí?
Pero recordando lo que mencionábamos en las diapositivas anteriores de la estructura de la semilla y enfocándonos un poco más al tema que estamos platicando hoy, que es semilla sintética, pues precisamente en biotecnología vegetal, lo que nosotros queremos cuando trabajamos para producir semillas sintéticas es imitar esto que vemos acá, imitar lo que está en la naturaleza. O sea, lo que queremos es precisamente generar o propagar plantas, pero para esto, como hemos visto y como muy inteligentemente en la naturaleza, esto ha sido la semilla, parte de la propagación, y por eso hasta la fecha tenemos semillas. Entonces, nosotros queremos imitar esto en el laboratorio, dándole mayores ventajas en el caso de una semilla natural, porque hay ciertas plantas que no se pueden propagar por semilla, que son recalcitrantes o que es muy difícil poder propagarlas por semilla. Entonces es cuando entra la parte de semilla sintética para poder generar pues semejanza o estructuras con semejanza a la semilla que puedan dar lugar precisamente a la propagación, ¿no? Y entonces tenemos, ¿qué son las semillas sintéticas? Pues las semillas sintéticas en un principio eran definidas como embriones somáticos, ¿sí?, a los cuales se les metía en una cápsula o eran encapsulados de manera artificial, y estos se podían convertir en una planta completa, in vitro o ex vitro. Sin embargo, actualmente esto se ha modificado un poco, porque ya no solamente podemos usar embriones somáticos, sino que ahora podemos utilizar prácticamente cualquier parte de la planta que pueda tener la capacidad de regeneración, ¿sí?, o estructuras que puedan ser clonales y que tratadas en laboratorio, en la parte in vitro, van a generar plantas. Entonces, esto se convirtió entonces en un concepto un poco más amplio de lo que podemos dar uso en el caso de plantas para la semilla sintética. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo precisamente de una semilla sintética. Esta es una cápsula, como se ven una vez formadas las semillas, normalmente son de forma circular. Y en el interior, pues vamos a ver estructuras. Es una estructura de una orquídea que ya va empezando a germinar y que van rompiendo, igual como en una semilla natural, van rompiendo la estructura para salir y generar la planta o plantas completas, porque dentro de una misma estructura como esta cápsula, puede haber más de una planta, como en el caso de cítricos en la naturaleza que son polioembriónicos, ¿no? En el caso de semillas sintéticas, generalmente conocemos dos tipos. Lo que son las semillas sintéticas desecadas, que se producen a partir de embriones somáticos que están desnudos, y estos principalmente se encapsulan con polietilenglicol, ¿sí? Requieren posteriormente una desecación y esta debe ser lenta, ¿sí?, para poder lograr después la propagación. Y la parte de las semillas sintéticas hidratadas que se produce pues en las plantas con embriones somáticos principalmente, porque como ya mencionamos pueden ser otras estructuras que sean recalcitrantes y sensibles a la desecación. Entonces, por eso tenemos estas que son hidratadas, ¿no? Entonces, estas se van a formar con la parte de la cápsula, es principalmente hidrogeles, son hidrogeles. Como podemos ver aquí, aquí tenemos un ejemplo de los tipos de hidrogeles, que como les menciono, normalmente son circulares, y la parte del uso de polietilenglicol para las semillas sintéticas desecadas. Ahora bien, ¿cómo surgió esta parte de la tecnología de la semilla sintética? Es difícil establecer una fecha o un punto exacto en donde pudo haber surgido el concepto como tal, ya que cuando empezó a surgir el concepto de embriogénesis somática, cuando se empezó a trabajar con zanahoria, pudo haberse contemplado el concepto ya de semilla sintética, más que como tal con el nombre, sí, de pensar en encapsular precisamente los embriones para generar un símil a una testa de semilla. Pero pues el concepto como tal, podemos decir que lo mencionó Toshio Murashige, quien presentó precisamente sus ideas en el año de 1977 y mencionó dentro de sus aportes precisamente la idea
de las semillas sintéticas, como tal el concepto de encapsulamiento de lo que fueron los embriones. Y esto pues surgió precisamente pues debido a que los embriones somáticos que se generaban en esos años eran desnudos, entonces necesitaban una cobertura que pues los pudiera proteger como en la naturaleza lo hace la testa, ¿no? Entonces esto es como va surgiendo la idea de la tecnología de las semillas sintéticas, ¿no? Y bueno, a partir de eso pues empiezan a surgir otras ideas de que para qué puede servir, como para la parte de almacenamiento, de protección, manipulación, también para la parte de conservación, también para la parte de poder incluir todo lo que son nutrientes, generadores de crecimiento, también la parte de aportes óptimos para la planta, ¿no? Y otra parte muy importante es la parte de la elección de los materiales para recubrir las semillas sintéticas, ¿no? Entonces ese es igual, es otro punto importante que hasta ahora van surgiendo y van cambiando con todos los, pues ahora sí que los compuestos que surgen día con día, ¿no? ¿Qué ventajas podemos tener con las semillas sintéticas? Que ese es otro punto importante. Aquí les menciono algunas de las ventajas, como pueden ser que actúa como un canal para desarrollar una línea completamente nueva de plantas, y esto a través del apoyo de la ingeniería genética. Esta puede ser una de las ventajas o aplicaciones de la semilla sintética. También mantienen la naturaleza clonal de las plantas resultantes, que este punto es sumamente importante, sobre todo para el caso de las empresas que tienen desarrollado algún clon en particular y requieren precisamente que se mantenga esto con la ventaja de que pudiera ser como una semilla, ¿no? Son mucho más fáciles de transportar que las semillas como normalmente las conocemos o la parte de en la naturaleza. Existe también facilidad de manejo durante el almacenamiento de las mismas, ¿sí? Las semillas también van a permitir la propagación masiva, como con otras técnicas de cultivo de tejido, pero si comparamos con la semilla tradicional, las técnicas para obtener son a veces mucho más económicas, sobre todo si estamos hablando de variedades que son de plantas élite, ¿no? Y son mucho más rentables. El costo es muy bajo comparado muchas veces con otro tipo de propagación, sobre todo de las que se realizan en las empresas, ¿no? Y bueno, aquí les puse algunas imágenes para ver precisamente o ilustrar pues algunas de las ventajas que les estoy mencionando, ¿no? Porque para el caso de transporte, pues puede ser en cualquier tipo, son bastante compactas para almacenar. Y otro punto importante que hemos estado viendo para el caso de exportación, porque muchas veces para exportación a países extranjeros se requieren ciertas reglamentaciones, por ejemplo, para el uso de tierra, y se necesita a veces mucho tiempo para poder pasar ciertas plantas. Entonces, esta podría ser una forma de brincar mucho de esos candados que se tienen, ¿no? Para poder comercializar plantas en la parte del extranjero. Otras ventajas también son pues la multiplicación que habíamos mencionado, rápida, a gran escala, mínima mano de obra, y esto disminuye también lo que son los costos. Otro punto es que se pueden sembrar directamente en campo. Así como se sembraría una semilla, eh, digamos, una semilla natural, como la conocemos en la naturaleza, las semillas sintéticas también podrían sembrarse directamente a campo, ¿no? Esta es para la parte de multiplicación rápida. De verdad, puede ser muy rápida la multiplicación de las semillas sintéticas. Y también otra parte importante es para la parte de plantas que no pueden reproducirse a través de semillas y que lo hacen, por ejemplo, a través de bulbos. En el caso de estas plantas pueden tener muchísimos problemas, sobre todo de contaminación para el caso de bulbos, eh, y esto lo podemos evitar con la parte de la semilla sintética. Entonces, como les menciono aquí en la diapositiva, puede ser muy importante para el uso de plantas que no se reproduzcan a través de semillas o que sus semillas híbridas que se utilizan son muy caras en el mercado. Y ejemplos podemos mencionar el pepino, hablando de plantas de consumo,
o de la parte ornamental también, como son los geranios. También como ejemplo tenemos el arroz híbrido, ¿sí? Y también la caña de azúcar, la uva y el mango. Otro punto importante es que como ventaja es que las podemos producir a lo largo de todo el año. Ese es un punto importante, sobre todo en plantas que son de consumo, que muchas veces son afectados por los cambios, por ejemplo, incluso por los cambios climáticos, ¿no? Como lluvias, desastres naturales, ¿no? Entonces, esta podría ser igual una de las ventajas de este tipo de semillas. Limitantes también tiene sus limitantes. Hay mucho que estudiar en este tema aún y es parte importante también por lo que este tipo de pláticas pues son, digamos, importantes realizarlas para el conocimiento y que muchas personas puedan entrar a, pues precisamente a trabajar con este tipo de técnicas en biotecnología vegetal, ¿no? Hace muchísima falta gente que se dedique a seguir investigando sobre estos temas, porque estos temas son muy relevantes, pero aún falta mucha información. Por ejemplo, ahí podemos mencionar que existen múltiples técnicas ya desarrolladas de micropropagación de plantas, pero faltaría desarrollar precisamente las metodologías en cada una para la obtención de la semilla sintética, ¿no? También la parte de contaminación es otro punto que se puede estar trabajando en la parte de cultivo de tejidos. Y también otro punto es que, bueno, sí se pueden tener algunas variaciones homoclonales, ¿no? Entonces, estos son trabajos que aún pueden ser limitantes para la parte de semillas sintéticas. Uso de las semillas sintéticas amplios, son muy amplios. Podemos mencionar aquí algunos como herramientas analíticas para análisis en laboratorio de plantas, también para ayuda como comparativo para estudiar la parte de embriogénesis somática de muchas plantas que aún se requieren. La producción de gran número de embriones idénticos también. Determinar el papel del endospermo en el desarrollo y la germinación del embrión, que aún, pues aún existe pues mucha información por saber en este aspecto, que es parte de la ciencia básica, ¿no? También estudio de la formación de cubierta de la semilla, y esto también es muy importante porque conllevaría precisamente a la obtención de cubiertas mejores para la semilla sintética, ¿sí? Existen también muchas de las ventajas que pueden ser aún estudiadas para el caso de árboles obtenidos a partir de las semillas sintéticas. Y ya hay varias semillas sintéticas obtenidas de plantas como por ejemplo maíz, ¿sí? Como les decía, zanahoria. Entonces, pero aún hay muchísimas plantas que no tienen este desarrollo. Entonces, falta mucha investigación en este campo. La parte de producción a bajo costo, como ya habíamos mencionado, pero también el tiempo se puede reducir ampliamente en la producción de estas semillas a comparación con las semillas de manera natural, ¿no? Entonces, las semillas artificiales son de muy buen uso, sobre todo para semillas que son recalcitrantes, como vamos a ver más adelante para el caso de orquídeas. ¿Sí? Y bueno, también se pueden utilizar, que ese es uno de los puntos que en mi caso le he estado prestando un poco más de atención, para propagar especies que están en peligro de extinción o que están en alguna de las categorías de la norma 059. Y también para la parte de criopreservación. Entonces, estas se pueden utilizar la parte de almacenamiento, sobre todo para conservación de germoplanta y de plantas criopreservadas, disminuyen el espacio que se requiere para esto. Entonces, también es una de los usos o las ventajas que pueden tener las semillas sintéticas. Y otra parte importante que esto aún podemos decir que está en desarrollo es qué se le puede adicionar a las semillas sintéticas. Aquí en estas imágenes lo que les quiero mostrar es en esta figura donde tengo numeritos del 1 al 6, es prácticamente, digamos, el protocolo que se utiliza de manera general para la obtención de semillas sintéticas a partir de hidrogeles.
Es muy sencilla esta técnica de laboratorio, se conoce como una técnica por goteo. En esta, pues precisamente es un goteo, ¿sí? En soluciones de calcio y cloro de sodio, y se van formando precisamente estructuras como estas, que son de gel, en donde van contenidas las plantitas, se forman estructuras como estas que ven circulares, y posteriormente van germinando como una semilla normal hasta obtener una planta completa, que luego se puede pasar a tierra. Entonces, a estas semillas sintéticas o artificiales le podemos adicionar muchísimas cosas, que es parte de las ventajas y también de lo novedoso que podemos ver en esta área. Como ejemplo, podemos comentar que se pueden adicionar a los hidrogeles protectores, ¿sí? Aquí muy enfocándome mucho a lo que está en boga ahorita, que es el control biológico, es decir, se le podrían integrar microorganismos que pudieran combatir plagas, por ejemplo, en campo, eliminando el uso de fungicidas, pesticidas, insecticidas, que pueden causar pues efectos tóxicos a corto o largo plazo en nuestra salud y también en la salud de los animales. Y bueno, también conocemos o es conocido que también pues está acabando con muchos de los animales que son polinizadores, como son las abejas, ¿no? Entonces podemos adicionar a la semilla sintética, a lo que es la cápsula, protectores para biocontrol y que pueden tener actividad ya sea acaricida, también para evitar bacterias y diferentes tipos de problemas que existen en campo. También podemos integrar la parte de nutrientes, como en efecto veíamos en una semilla normal, una semilla como cotidianamente la conocemos, haciendo la parte del endospermo, ¿no? Y estos son o producen efectos positivos para el crecimiento de la planta y la fisiología de la misma. Ay, perdón. Simbiontes también es algo, uno de los temas importantes en semilla sintética. En el caso de orquídeas, es conocido que muchas de ellas requieren asociación con hongos, ¿no? Y existen también otras plantas que requieren ciertas asociaciones. Entonces, la integración de organismos simbióticos, como por el caso de leguminosas, podría apoyar para el crecimiento de las plántulas, ¿sí? Y esto es un tema muy relevante en este campo. Promotores fitoactivos también se pueden adicionar en la semilla sintética y de estos ahora tenemos una gama de los mismos para estimular lo que es la germinación. Y un punto que igual he dado o he visto énfasis en esto es la parte de trazabilidad. Ahora con la parte de trazabilidad, no solamente en la parte de agricultura y alimentos, normalmente vemos trazabilidad en todo, hasta en la parte de moda, la parte de ropa, zapatos. Podemos ver cuando adquirimos o compramos, como ejemplo, en alguna tienda podemos tener esta parte de trazabilidad, o incluso cuando hacemos el súper, que nos van siguiendo en nuestro celular, si ya va la entrega, si ya se realizó el pedido, todo esto, ¿no? Pues en el caso de plantas también es importante esto, por la parte de saber la historia, sobre todo cuando son plantas de consumo. Entonces, por la parte de trazabilidad, en el caso de las semillas sintéticas, se pueden agregar trazadores que pueden ser fluorescentes y coloración también para marcar determinadas variedades, tipos de plantas o incluso para la parte de exportación al extranjero. La regulación, aquí les puse este punto, porque para el caso de la regulación de Estados Unidos, para las semillas exige el uso de colorantes, ¿sí? que no sean naturales para semillas que están tratadas con pesticidas. Este es un ejemplo y se le pueden dar otros usos precisamente para la parte de trazabilidad en plantas. Diferenciar origen, como ya les había dicho, e identificación de lotes de plantas más fácilmente. También para disminuir contaminación, también para la parte de disminuir predación y también, pues, ¿por qué no? La parte de marketing. Entonces, la parte de marketing es lo que vende y esta parte de marketing, pues, hacemos énfasis en que, pues, por ejemplo, la parte de coloración pueden ser más atractivas para una mejor compra, ¿sí? También la parte de las empresas, ¿sí? Tienen este punto muy en cuenta
porque, bueno, el marketing a ellos les genera ingresos y maximizar sus ganancias es una parte importante, ¿no? Entonces, el mercado de semillas está avanzando hacia la consolidación y este es un punto importante para poder integrar en el mercado lo que es la parte de las semillas sintéticas. Y aquí les puse unos ejemplos precisamente de plantas que se han obtenido con semilla sintética, como es para el caso de helechos. En el caso de helechos, estos son plantas ornamentales y bueno, tenemos ya, son en años recientes, es del 2020, en donde tuvieron éxito de obtener semillas sintéticas y esto lo obtuvieron a base de lo que son las esporas de los helechos. Los helechos se reproducen por esporas, como podemos ver aquí, estas que vemos en las hojas de color naranja, y entonces se recubrieron precisamente en la semilla sintética y podemos ver aquí cómo en una misma semilla podemos obtener innumerable cantidad de plantas que luego generan a una planta completa, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya físicamente precisamente las ventajas de lo que hablábamos de la clonación y la parte de multiplicación de las semillas sintéticas, en este caso para helechos. Otro ejemplo es del espárrago, en donde podemos también que ya hay protocolos desarrollados para espárrago y esta es una planta ampliamente consumida y costo es elevado. Entonces, este es igual un ejemplo práctico en donde podemos ver que la obtención de las semillas sintéticas puede ser de gran ayuda. Otro ejemplo es precisamente para el caso de una orquídea que es Cymbidium olifolium, donde también se tiene un protocolo para obtener semillas sintéticas. Aquí les puse esta precisamente desde el 2021, en donde podemos ver que aquí, como les mencionaba, hay desventajas. Una de las desventajas es en la parte que todavía se necesita estudiar, que es la parte de almacenamiento. Porque vemos que en el caso de esta planta, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo el poder de germinación. Entonces es un punto a trabajar en la parte de obtención de semillas sintéticas. Y esta planta es importante porque aparte de ser una planta ornamental, esta orquídea, además tiene propiedades que pueden ser benéficas para la salud. Ha sido estudiada para la medicina tradicional en la India y bueno, se utiliza para dolencias oculares, vértigo e incluso parálisis. Y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de plantas en donde también se ha realizado la parte de semilla sintética, como son el kiwi, ¿sí? Que son otras plantas que son ampliamente consumidas. Y vemos que hay desde plantas de consumo hasta plantas ornamentales como son las orquídeas, ¿no? Entonces, existe un gran potencial en la utilización de la tecnología de la semilla sintética, ya que el número de especies utilizadas hasta ahora es poca. Y si pensamos en las especies en las que ya se tiene establecido un sistema de regeneración, tenemos mucho trabajo por realizar en esto. Ahora, les puse esta parte de recubrimiento de semillas para hacer una comparación precisamente entre el recubrimiento de semillas y las semillas sintéticas. Actualmente está muy en boga la parte de recubrimiento de semillas. Como pueden ver, hay semillas de colores, son cubiertas que se ponen. Esta no es una técnica nueva, al igual que el de semilla sintética, no es una técnica nueva, es una técnica antigua, pero ha venido a tener un poco más de éxito a últimas fechas porque esta cubierta en las semillas pues puede evitar, por ejemplo, reducir la fricción. También se ponen o se pegan se recubren las semillas con sustancias que evitan ciertos patógenos, ¿no? Normalmente se está utilizando mucho para agregar sustancias que pueden ser tóxicas, pero que, bueno, mitigan muchas de las cosas que suceden en campo, como son las enfermedades, ¿no? Entonces, es la aplicación de materiales en la superficie de las semillas. Otra de las cosas por las cuales se hace este recubrimiento es pues, que se requiere que tengan uniformidad y tamaño adecuado para poder ser manejadas también, tanto en campo como para envío a otras partes, ¿no? Entonces, este es un punto que se puede lograr fácilmente con las semillas sintéticas. En el caso de los recubrimientos, pues hay recubrimientos de película, uno que se llama peleteado y hay otro que es incrustado. Los objetivos, pues son maximizar la eficiencia de la plantación
y mejorar la facilidad del manejo de la semilla y también el establecimiento de los cultivos. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de recubrimientos? La desventaja es que requieren equipo que es costoso, al igual que ya sea los líquidos o polvos con los cuales se recubren, son caros. Y la cubierta es como la podemos ver en esta imagen, cómo se va formando la cubierta de acuerdo al tipo de técnica que se utilice. Entonces, si hacemos una comparación con este tipo de recubrimientos que actualmente se utilizan y la semilla sintética, podemos mencionar que hay una diferencia abismal en cuanto a costos. En el caso de los recubrimientos, pueden llegar a costar hasta $10,000 una tonelada, o sea, el recubrir una tonelada de las semillas. También la parte de almacenamiento es un problema con los recubrimientos. En el caso de las semillas sintéticas pueden ser más ventajosos. En el caso de la semilla sintética, podemos encapsular casi cualquier tejido que pueda generar de la planta, que pueda generar la planta completa. Necesitamos técnicas fáciles y económicas y el encapsulamiento, además, ya de por sí nos va a proteger la estructura que va a generar la planta contra plagas y enfermedades, además de que podemos adicionarles todo lo que ya mencionamos anteriormente en la presentación. Y bueno, ya para ir finalizando, aquí nada más les quise poner algunas en el caso de nosotros que trabajamos en el área de biotecnología vegetal y que empezamos a trabajar la parte de semilla sintética ya desde el 2012. Aquí les muestro algunos ejemplos de la parte de divulgación que hemos trabajado en cuanto a semilla sintética y también en cuanto a la parte práctica de orquídeas. Hemos trabajado con hemos obtenido semillas sintéticas de orquídeas. Aquí el punto importante es que las orquídeas tienen unas semillas muy pequeñas que parecen casi polvo, como pueden ver en esta imagen. Estas son cápsulas de orquídeas y aquí podemos ver una cantidad enorme de semillas de orquídeas. Aquí es en cultivo in vitro, cada puntito son las semillas. Aquí es visto a través del microscopio electrónico y podemos ver la semilla junto con el embrión, pero podemos ver que el endospermo que la recubre es muy poco. Entonces, esto aunado con que requieren muchas veces de simbiosis con hongos, hace en algunas especies, sobre todo en las que son epífitas, difícil la germinación de orquídeas. Entonces, la parte de obtención de semillas sintéticas de orquídeas es muy importante. En nuestro caso, hemos trabajado con Bletia purpurea, también hemos trabajado con Avernaria bractescens y otras como Galeandra batemani, que esa está bajo norma, la 059, está en peligro de extinción. Entonces, básicamente este es el ejemplo, nos enfocamos mucho a esta porque observamos que muchos de los lugares en donde se encuentra, o más bien donde se encontraban ejemplares, pues vimos que pues había tala, quema, incluso pues se habían utilizado los campos para integrar animales y se pierde mucha de este recurso fitogenético, ¿no? También la parte de acumulación de basura, y por eso nos dimos específicamente en este caso a la tarea de obtener semilla sintética de esta planta que es Bletia purpurea, donde pueden ver aquí tenemos un ejemplo de la semilla obtenida y cómo esta hasta generar la planta. ¿Sí? Y otra cosa para compartirles es que precisamente pues con este trabajo estuvimos participando en el Novi Sureste, que fue en el 2018, trabajando precisamente con empresarios y tratando de generar más información al respecto también para la parte industrial acerca de encapsulamiento y propagación de plantas ornamentales y extrapolar esto a más plantas, principalmente de tipo ornamental. Aquí tuvimos el apoyo precisamente tanto de estudiantes que han estado involucrados, como ejemplo, el estudiante Vittorio, que estuvo en este proyecto, y también mentores como el maestro Francisco Maciú, que nos ayudó también para la parte de ver todo lo que es la parte comercial del proyecto, ¿no? Entonces, esto es como igual se pueden ir escalando este tipo de proyectos hacia potencial colaboraciones con empresas, ¿no? Y bueno, esto fue algo que estuvimos participando en convocatorias del CICI con otros centros de investigación y también escuelas como la NAHUAC. Y bueno, por mi parte sería todo. Y si tienen comentarios o preguntas, estoy
aquí para responderlas. Gracias. Gracias, gracias, doctora Julia. Pues vamos a dar lectura a las preguntas que están efectuando en el chat. Manuel pregunta, buenas tardes, en la realidad, ¿cuál es el porcentaje de éxito en el cultivo de plantas propagadas por semilla sintética? La segunda pregunta es, ¿se conocen cuántas hectáreas hay sembradas hoy en el mundo a partir de semillas sintéticas? Y la tercera, ¿es correcto que el costo de la semilla sintética es menor que el costo de la semilla botánica? Por parte de Manuel. Gracias. La primera pregunta, en el caso del éxito de las plantas, depende de la especie, de cada especie en particular. No hay un porcentaje general para todas las especies. En nuestro caso, te puedo hablar para el caso de orquídeas, de la planta que nosotros manejamos, que tuvimos la germinación de prácticamente el 90% de las plantas. Entonces, estamos hablando de una metodología que es exitosa, ¿no? Sin embargo, eso puede variar dependiendo del material que se vaya a encapsular. Nosotros utilizamos brotes de orquídeas para encapsularlos y poder generar. Incluso obtuvimos más de una planta por semilla, pero pues puede variar dependiendo de, digamos, lo que es pues todo el proceso que ya se tenga de una planta en particular. Entonces, el éxito depende mucho de que ya se cuente con el protocolo de propagación de la planta, porque como les decía, pueden ser, por ejemplo, embriones somáticos, pueden ser brotes, pueden ser, por ejemplo, incluso callo, ¿no? Tener de células que provengan de callos que sean embriogénicos. Entonces hay diferentes con los que se puede manejar la semilla sintética, entonces eso puede variar en el caso. En el caso de la pregunta de la extensión en el mundo de semilla sintética, no tengo el dato. Puede ser que sí exista, yo no lo he visto. eh, no te podría dar un número. Principalmente cultivos de semilla sintética en campo existen, sobre todo para plantas que son de uso comercial. Están y no es nuevo que se tenga este tipo de plantaciones. Entonces, sí existen, han sido exitosas y se siguen manejando. Pero como te decía, depende de la especie de planta que se esté manejando. Por eso es muy importante realizar más estudios en semilla sintética y dependiendo de cada especie. Porque a pesar de que son técnicas muy fáciles, eh, porque, por ejemplo, la técnica de goteo de verdad que es sumamente fácil realizarla en el laboratorio, pero no, las concentraciones que obtenemos no son las mismas para todas las especies. Entonces, cada especie, por el tamaño del tejido que se vaya a utilizar, tiene que desarrollarse la metodología. Entonces, esa es parte igual de la importancia, porque no solamente es formar la cápsula, sino que la cápsula tiene que estar adecuada a la parte de la planta que vaya a regenerar, porque si ponemos una cápsula muy grande, la plantita cuando empieza a emerger, pues le cuesta. Entonces puede ser que se inhiba la germinación porque está muy dura o muy grande la cápsula. Por otro lado, si la cápsula es muy delgada o muy blanda, entonces en la parte de transporte se va a romper y eso no es bueno para la parte de comercialización. Entonces, a pesar de que son técnicas fáciles, son muchas las cosas que se tienen que trabajar para que la semilla sintética sea óptima en tamaño y también en la dureza. Entonces, algunas de las cosas que hemos estado implementando es trabajar con equipo, por ejemplo, de planta piloto, donde podemos ver, pues precisamente evaluar la consistencia de las semillas sintéticas de diversas plantas, ¿no? Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. La otra era, ¿es correcto que el costo de la semilla sintética es menor que el costo de la semilla botánica? Ok. Cuando ya está establecido el proceso de la semilla sintética, sí, el costo es ya escalado de manera comercial, es mucho más rentable que la semilla, digamos, de manera natural,
pensando sobre todo en la semilla certificada, sobre todo porque ahora pues está empujando mucho para el uso de semilla certificada en campo. Entonces, es muy importante y también la parte de orgánicos. Entonces, sí puede ser de costo mucho menor si hablamos ya en escala masiva y si ya tenemos el protocolo montado de la especie en particular. Sobre todo si son especies que son de interés comercial, como son especies alimenticias o especies ornamentales. Ok, gracias. Violeta pregunta, felicidades doctora, interesante su charla. ¿En qué condiciones debe almacenar la semilla sintética y cuánto tiempo puede durar al almaraz a cebada? Algo así, ¿no? ¿Será el Almaraz. cultivo de cebada? Bueno, Mm, en el caso de la semilla sintética, en nuestro caso muy particular, evaluamos las semillas en almacenamiento hasta por 3 meses y tuvieron en refrigeración. Refrigeración estamos hablando a 4 grados y tuvimos porcentajes de germinación siempre rondando el 80 y el 90%. Es diferente para el caso de los diferentes protocolos. Como vieron el que les presenté en el caso de otra orquídea, los porcentajes de germinación en el tiempo, que fueron 75 días, fueron disminuyendo drásticamente. Entonces se necesitan más investigación al respecto. Puede variar dependiendo de con qué material encapsulamos, el manejo también de la semilla sintética. Entonces puede durar dependiendo del protocolo que se haya probado. Ahí se pueden guardar en refrigeración, como te había dicho, a 4 grados. También pueden ser mantenidos en congelación o en criopreservación. Y para eso se agregan ciertas sustancias que también mantienen más estables lo que son las semillas. Y ese es un punto importante porque es la parte de mantener germoplasma. Entonces pueden tardar, la idea es que sí existan este tipo de protocolos para mantener semillas durante muchos años. Gracias, Julia. Dice Eduardo, ¿a partir de cuántas plantas es costeable el servicio de propagación de una planta de limón? ¿Y cuál sería el costo aproximado por planta entregada al agricultor? Gracias. En el caso de costos, se tiene que hacer una base de costeo eh, muy específica de un cultivo, para qué se requiere, el número de semillas que se requiere para poder dar un dato exacto en número. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que te pidan realizar 100 semillas sintéticas de una especie a que ya estemos hablando de hectáreas que necesitan sembrar, en las cuales te solicitan miles, o incluso estamos hablando incluso en cantidades de toneladas, muchas veces como lo obtienen algunos agricultores, sobre todo en especies que son de interés económico. Entonces, no podría dar un número exacto de costos por plántula, específicamente en una especie, pero sí se pueden sacar dependiendo de la especie en particular y de lo que se requiera de la misma. Porque, por ejemplo, como preguntaban para el caso de cítricos, puede ser un cítrico, no sé, que tengan ya establecido en una empresa y que sea un clon. Entonces, no puede tener el mismo costo que lo que tendría una planta que no fuera un cleno élite, ¿no? Entonces, eso depende mucho. Se hace una base de costeo para poder sacar estos datos y en conjunto con la persona con la cual se trabaje este tema, ¿no? De la parte de la obtención de la semilla sintética. Muchas gracias. Fabiola pregunta, en México ya hay hectáreas sembradas de semilla sintética y en dónde se encuentran exactamente. En México no tengo el dato de semillas como tal en campo, de semillas sintéticas. Lo que está muy en boga ahorita es lo que les ponía de cubiertas, recubiertas en semillas, sí hay. En el extranjero sí hay datos de plantas, de plantaciones con semillas sintéticas y principalmente, como les mencionaba, son para cultivos de uso comercial, o sea, que se consumen, que se saben que son de amplio consumo y que se necesita una propagación rápida y masiva
porque no se puede, con la agricultura tradicional, cubrir la demanda de los mismos. Entonces, sí existen. En México no conozco plantaciones ya con semillas sintéticas. Sin embargo, sí se está trabajando precisamente, eso fue una de las cosas que estuvimos trabajando en la cohorte del NOVI, porque son campos de oportunidad, son áreas de oportunidad que se pueden trabajar en el campo en México. Ok, aquí Lisbeth Paredes pregunta, buenas tardes, entiendo que en el caso de algunas especies cuya reproducción en laboratorio, la limitante es la necesidad de una raíz pivontante. La solución es la inducción de embriones somáticos. ¿Qué papel juegan en este tema las semillas sintéticas? ¿Se encapsula cualquier brote o solamente lo que proviene de un embrión? Se encapsula embriones somáticos o se pueden encapsular otras estructuras como pueden ser yemas axilares, como pueden ser brotes. Prácticamente en el laboratorio nosotros podemos desarrollar protocolos de propagación y las estructuras generadas para la propagación pueden ser encapsuladas. Entonces, podemos decir que puede ser encapsulada cualquier estructura que pueda regenerar en una planta completa. Y si pensamos en las plantas por la parte de biotecnología vegetal, pues nosotros podemos inducir lo que es multiplicación de la planta, pues prácticamente de cualquier parte de la planta, ¿no? Y en el caso de embriones somáticos, ese fue una de las primeras formas de la semilla sintética. El concepto surgió a partir del embrión somático porque, como les mencionaba en un principio, está desnudo. Entonces requiere una cubierta que asemeje a una semilla natural para darle más ventajas, ¿no? Y ese recubrimiento que es importante en las mismas. Muchas gracias. Pregunta Miriam, gracias por compartir su conocimiento. Una pregunta, ¿la semilla sintética se puede sembrar directo en sustrato o tiene que germinar in vitro? No, la semilla sintética puede germinar tanto in vitro como ex vitro. Eh, Podemos plantarla directamente en campo, o sea, ya una vez realizado todo el proceso in vitro, se puede plantar en campo y germinar. De hecho, la idea principal de la semilla sintética, o más bien el objetivo principal, es ir hacia ese punto, o sea, que la semilla como tal pueda plantarse en campo para poder hacer, o sea, para que tenga precisamente ese símil como la semilla natural. Pero puede ser tanto en campo como in vitro. También puede ser plantada en medios de cultivo y también germina. Muchas gracias. Jonathan pregunta, ¿qué tipo de bactericida y fungicida se puede agregar para semillas sintéticas de orquídea? Pues hay fungicidas que se pueden agregar. Ahora sí que va a depender de qué tipo, por ejemplo, de hidrogel se esté utilizando o si estás utilizando polietilenglicol. Depende si es eh, la idea, en el caso de semillas sintéticas, desde mi punto de vista, es no utilizar fungicidas que puedan ser tóxicos o que no estén bajo o en el listado de la SAGARPA como que se puedan utilizar de manera segura. La idea, como te mencionas, desde mi punto de vista, es más hacer uso del biocontrol, poder integrar microorganismos que puedan combatir ciertas plagas o enfermedades. Pero en el caso de los fungicidas, como preguntas, pues podemos decir que podemos agregar casi cualquier tipo de fungicida. ¿Cuál sería lo relevante en este punto? O más bien, ¿cómo desarrollar el protocolo? Es ir viendo de acuerdo a la semilla sintética de la especie que se vaya a tratar, cuánto es lo que se necesita agregar a la semilla para poder ver pues la concentración que necesita tener y que efectivamente sirva en campo, ¿no? Pero la idea es ir eliminando precisamente el uso de fungicidas tóxicos, ir yendo más hacia el uso de biocontrol. Gracias, Julia. Javier Gallardo pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de almacenamiento y para el almacenamiento es necesaria una temperatura menor o la ambiental de estas semillas? Bueno, esa creo que ya la habías contestado, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Em,
Daniel Coe, buenas tardes. ¿Qué tan accesible es esta técnica o tecnología para medianas y microempresas con referencia a los costos? Pueden ser, como te digo, muy rentables una vez que se desarrolla el protocolo. Podamos decir que lo más caro de un desarrollo para una empresa sería precisamente el desarrollar el protocolo de una especie en particular para obtener la estructura que se quiere propagar. Una vez obteniendo eso, la parte del encapsulado es mínima. El hidrogel que se utiliza, o sea, la sustancia que se utiliza, incluso pues es la que a lo mejor hace tiempo estuvo, y creo que hasta ahora sigue, que vendían, por ejemplo, unos tés y en la parte de abajo vendían unas como bolitas que son hidrogel, que vienen de sabores, que de tapioca y de otros, ¿no? Entonces, estas estructuras son muy económicas. Entonces, es básicamente lo mismo que se utiliza. Es una sustancia que es inocua, porque incluso podría ser consumida con la misma plantita, que se podría hacer uno de los otros usos potenciales, el consumo de estas semillas sintéticas, con, por ejemplo, compuestos que ahora son buenos para la salud. Y, no sé, como pueden ser, incluso, pues, son compuestos que son pigmentados, ¿no? Entonces, y puede ser rentable una vez ya teniendo el protocolo, pero la parte de encapsulamiento es muy, muy, muy fácil. Incluso si la empresa ya tiene desarrollado el protocolo y se acercan, por ejemplo, para la parte ya de encapsulamiento y esto, es bastante, digamos, el costo es mucho más bajo que en el caso de semilla tradicional, sobre todo en plantas de difícil, o sea, que son recalcitrantes o que tienen problemas, que no se obtienen por semilla, que son clones élite. Muchas gracias, doctora Julia. Efraín Ramírez pregunta si los embriones son fotosintéticamente activos o requieren de una fuente de carbono. Y en el segundo caso, dice cómo se sustituye la función del endospermo y cómo lo protegen de la invasión de microorganismos en el suelo. Sí, sí se requiere la parte de incluir, en el caso de las semillas, fuente de carbono, ¿no? Pero precisamente esta cubierta se le puede agregar cuando se forma la capsulita o el hidrogel, pues precisamente eso es como si fuera un medio de cultivo. Como lo manejamos en el laboratorio, que ponemos medios de cultivo en los cuales le proporcionamos todo a la plantita, ese hidrogel puede tener exactamente lo mismo como si fuera un medio de cultivo. Entonces, es de esa manera como pues nos aseguramos que la planta o la estructura de la cual se va a generar la planta puede tener todo para germinar. Y en el caso de campo, pues precisamente es adicionando a la capsulita o al hidrogel sustancias como compuestos bioactivos que van a permitir que la planta pueda germinar. Entonces, a través de estos compuestos que se pueden adicionar para biocontrol, es como se pueden cuidar ya sembrados en campo. Pero por sí misma, la cápsula se ha visto, en el caso de la semilla sintética, que le permite esta protección ya en campo. O sea, sí le da esa protección contra plagas y contra ciertas enfermedades hasta que la planta ya germina. Entonces, cuando germina, también la misma cápsula puede tener aún ese contenido de compuestos que puedan ayudar a ciertos otros patógenos. También en el caso de esta aplicación, también se ha visto para el caso de predadores, por ejemplo, como pueden ser aves, ardillas. Entonces, a estas mismas cápsulas se les pueden adicionar ciertos compuestos que pueden repeler ciertos depredadores. Está apagado tu micrófono, Mayra. Perdón. Hilario Toribio pregunta, para el trabajo con semilla sintética, ¿podría mencionarnos algunos polímeros para realizar estas técnicas?
Principalmente el hidrogel, el cual es el polímero que se forma con cloruro de calcio y también se utiliza el sodio. Entonces, ese es, digamos, como que la base que se tiene para formar las semillas sintéticas y la parte del polietilenglicol. No hasta ahora esa parte también necesita mucho estudio porque no existen, o más bien no se han probado, porque sí existen otros polímeros, pero no se han probado otro tipo de polímeros para la obtención de semilla sintética. Entonces, es el cloruro de calcio, principalmente el que se maneja en diferentes concentraciones. Entonces, eso también es un punto muy importante, sobre todo para las personas que trabajan con polímeros. Allá hay un foquito rojo o de alerta para poder probar en el caso de semilla sintética igual con nosotros. Entonces, esa sería una parte igual que tenemos que hacer y que sí tenemos dentro de nuestros planes, probar otros tipos de polímeros, teniendo en cuenta que deben ser polímeros que no afecten al embrión, que no afecten también la parte, pensando mucho la parte del medio ambiente y que incluso pudieran ser consumidos. Entonces, pero normalmente lo que se utiliza, como te decía, es cloruro de calcio, que adiciona también sodio, y hay también de obtenidos de algas, y son básicamente, digamos, los que se utilizan normalmente para la producción de semillas sintéticas. Entonces, no hay mucha información al respecto acerca de más polímeros que se puedan utilizar para esto. Pero sí existen una gran cantidad de polímeros que se están desarrollando, incluso hasta para la parte médica, que pudieran utilizarse en plantas como recubrimiento de semillas sintéticas. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta de parte de Luis Octavio Hernández. ¿Qué tan común es la hiperhidratación en el crecimiento de los embriones en las semillas sintéticas? Esa parte no está, o al menos no como tal, eh, no está tan estudiada en este punto, pero para el caso, por ejemplo, de dormancia en algunas semillas, que la requiere, sí pudiera, o sea, puede tenerse este tipo de hiperhidratación, ¿no? Entonces, pero no hay mucha información al respecto. Entonces, ¿qué tan común es? Pues no podría responder exactamente esa pregunta, pero pues sí existe. Está apagado. Está apagado tu micrófono, Maya. Pues muchas gracias, doctora Julia. Ahora sí que estuvo muy interesante la plática. Hubieron muchas preguntas al respecto y pues no me queda más que ahora sí que presentar o dar lectura al reconocimiento. Déjenme compartir pantalla. Ya se puede ver mi pantalla. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí. Sí, gracias. Por parte de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización, se le otorga el presente reconocimiento a la doctora Julia del Socorro Cano Sosa por su valiosa participación en la impartición del webinar Producción de Semilla Sintética en Plantas, el 23, perdón, estoy atrasada un mes, el 23 de septiembre del 2021. Está firmado por el presidente y pues muchísimas gracias por esta presentación, estuvo muy interesante la plática y pues ya le hago llegar su reconocimiento al correo ya posteriormente con la corrección de fecha. Muchísimas gracias, doctora. También aprovecho este espacio para hacer unos breves avisos, nada más recordarles que está el Congreso Internacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el tercer simposio de micropropagación de plantas y automatización, que está organizado por parte del Tecnológico Nacional de México y la asociación. Se va a realizar del 25 al 29 de octubre en modalidad mixta.
Van a haber mesas temáticas de micropropagación de plantas, salud y producción animal, biotecnología agrícola y agricultura sostenible. Entonces, va a haber en el programa general, se incluyen conferencias magistrales, ponencias, talleres, cursos de precongreso que ya pasaron y el networking. Y también los invitamos a unirse como nuevos socios a la sociedad. Aquí vienen más o menos los costos. Ya también se envió la información al chat por si alguno de ustedes está interesado en formar parte de la sociedad. Bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes y nuevamente agradecerle a la doctora Julia por esta gran plática que nos ha proporcionado y por compartir sus conocimientos. Muchas Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. gracias.